7:45 de la mañana. A esta hora recibimos en este espacio al asambleísta Pedro Velasco, que ya está con nosotros desde el estudio en Quito. Qué gusto que nos acompañe. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Liz. Un gusto saludarle al país. Asambleísta, el día de ayer con 5 votos a favor se aprobó ya este informe que irá al segundo debate en el Pleno y que tiene relación con el proyecto económico urgente remitido por el presidente Daniel Noboa con modificaciones. Queda el tema del aumento del IVA, pero se dejó de lado esa contribución que se establecía a los sueldos. ¿Usted está satisfecho con lo que se aprobó ayer en la Comisión de Desarrollo Económico? El día de ayer tuvimos una preocupación grande, creo que todo el país, cuando en el informe que no había sido considerado al interno de la comisión se ponían dos contribuciones especiales. Una a las remuneraciones, especialmente para las personas que ganaban de $1.000 hacia arriba, y el otro que era el tema de la facturación por los servicios profesionales. Eso nos pareció totalmente traído de los cabellos. Parece que fue un desliz al interno de la comisión, que se incluyeron estos aspectos que no habían sido abordados ni tratados al interno de la comisión y fueron inmediatamente excluidos. Asimismo, la intención que tenían de un sector político que quería nuevamente que el tema de la devolución de los materiales de construcción, de los proyectos inmobiliarios, sea eliminado, cuando eso es lo que dinamiza los proyectos de construcción, la economía y mucho trabajo que ustedes saben y el país lo conoce, genera el sector de la construcción. Por lo tanto, eso fue excluido y se mantienen los temas prioritarios. Es decir, los que vino desde el Ejecutivo, el tema del IVA, que es el punto del 12 al 13% que se establece en forma permanente, y los dos puntos adicionales hasta llegar al 15% durante el 2024, 2025 y 2026. Lo propio se recogieron los criterios que habían sugerido las otras bancadas que forman parte de la comisión, en el sentido que se grave las utilidades del sector financiero, y a eso se incluyó los de las cooperativas de ahorro y crédito de nuestro país, con porcentajes que van desde el 5 hasta el 25%, y el tema de gravar a las sociedades financieras. Esos son los puntos fundamentales, y el adicional que se puso es el tema del impuesto a la salida de divisas, que no pase del 5%, y es una facultad del presidente de la República. Eso recoge en definitiva el informe de la comisión. Su pregunta muy atinada, ¿estamos de acuerdo o estamos satisfechos? Yo creo que en el país nadie puede estar satisfecho cuando la crisis que afecta de economía, de inseguridad, de violencia, está por todas las provincias del país. Nos afecta al desarrollo de la economía, al sector turístico, a los pequeños comerciantes, a los locales, pero tenemos que hacer un esfuerzo y entender que el país demanda hoy de los ecuatorianos un sacrificio para poder devolvernos, a través del fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, la paz y la seguridad que tanto necesitamos. Asambleísta, pero quienes han cuestionado este proyecto lo que dicen es que tal y como está, con lo que en él se recoge, lo que se hace es meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Y esto básicamente por ese incremento del IVA, esta opción de generar más impuestos. Todos los impuestos siempre van a afectar a la población ecuatoriana. No hay impuesto que no grave y no afecte la economía, pero se ha buscado una alternativa que impacte menos, especialmente en la clase más desprotegida, en los sectores que no tienen actividad laboral. Por ejemplo, hablamos de la canasta básica familiar. El IVA no afecta ni grava a los productos que forman parte de esta canasta básica. Lo propio los insumos que se utilizan para esta canasta básica. Por lo tanto, eso sí se ha tomado en cuenta. El tema de los combustibles, que es otro de los aspectos también importantes que podría afectar indirectamente a toda la economía del país. Hay un compromiso del Ejecutivo de que se mantienen esos precios que están fijados desde hace algún tiempo atrás y que fueron consensuados. Por lo tanto, tampoco se va a afectar el gas licuado de petróleo, que eso era otra de las intenciones que podrían haberse tomado en cuenta, es decir, que suba y afecte ahí sí a todos los sectores de la sociedad. Por lo tanto, sí, afecta. No podemos negar eso, pero afecta menos a las clases que no debemos afectar, sino que debemos más bien protegerles. La presidenta de la comisión decía que este informe recoge propuestas de otras bancadas, pero pese a eso, ayer en la votación, la Revolución Ciudadana estuvo en contra y el Partido Social Cristiano se abstuvo. ¿Pudiera ser que esto se replique dentro ya de la discusión en el Pleno
estas posiciones que ellos mantuvieron ayer dentro de la comisión, ya como bancada. Todo es posible, Liz. Ayer miramos una posición radical que mantuvieron las dos bancadas que forman parte de la comisión, especialmente Revolución Ciudadana y Partido Social Cristiano, en el sentido de que ellos no están de acuerdo con el IVA y habían propuesto otras alternativas, es decir, del proyecto original que viene del Ejecutivo prácticamente lo dejan de lado y se ponen otras iniciativas. Ahora la pregunta es facultad de los asambleístas, de acuerdo al artículo 135, el proponer cambios, reformas, nuevos impuestos, no es facultad de la Asamblea ni de los asambleístas por prohibición expresa de la norma citada que he mencionado. Y hay criterios de importantes constitucionalistas en donde coinciden precisamente de que solamente el presidente de la República es el que tiene la facultad para imponer, gravar, reformar o eliminar impuestos, y no los asambleístas, porque de lo que vemos, las alternativas que se han mencionado dejan de lado la propuesta inicial y la única que vino del Ejecutivo, que es el tema del IVA, y proponen otras como las que han venido mencionándose en estos días. Habrá que ver primeramente los votos que se van a analizar cuando sea convocado el Pleno para tratar este tema, y segundo, la legalidad y constitucionalidad de estas propuestas. Bueno, ellos anticiparon la presentación de informes de minoría y, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, como usted decía, menciona otras opciones como renegociar la deuda externa, decían, o vender estos bienes improductivos del Estado. ¿Pudieran ser eso también opciones viables en cuanto a la inmediatez en recaudación y efectividad también de lo que se pudiera conseguir, ya cuantificar como recurso económico? Son válidas las propuestas que vienen de los diferentes sectores, pero no tienen un efecto inmediato. El efecto que permite recaudar fondos para fortalecer el trabajo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, la inteligencia estratégica, solamente es el IVA, porque ese es de aplicación inmediata. Los demás son a mediano y largo plazo. El tema de que se vendan activos improductivos, por ejemplo, que mantienen inmobiliario, eso no se lo hace en 2 días, en una semana, eso tendrán que pasar meses. El tema de confiscación y que pase a propiedad del Estado los bienes de las organizaciones criminales del país, tampoco se lo hace inmediatamente, tiene que cumplir un procedimiento, y es más, se va a tratar el día de hoy ese proyecto de ley con el carácter de económico urgente que tiene que ver con la extinción de dominio. Es decir, muchas de las iniciativas no tienen una aplicación inmediata. Se habla precisamente también de la focalización del subsidio a los combustibles para que se eliminen a quienes no deben recibir, pero también tiene un proceso y un camino que seguir. Es decir, hay que tomar decisiones, pero pensando en lo urgente, en lo inmediato. Y lo inmediato es recursos económicos para el fortalecimiento de nuestras instituciones del orden, para combatir la delincuencia y para devolvernos la paz. Pero ¿qué llegaría a pasar? ¿Cómo ve usted ese panorama si es que quienes se oponen a la subida de impuestos, en este caso específico el tema del IVA, más bien unifican estas ideas que tienen en proyectos de minoría y no le dan el respaldo al informe tal y como está planteado y que recoge esa propuesta del gobierno, si es que llegan a sumar más votos? Hay escenarios que todavía son impredecibles de lo que vaya a pasar cuando convoque el presidente de la Asamblea a sesión del Pleno. Una de las opciones es precisamente de que no haya el apoyo necesario para el informe que aprobamos ayer por mayoría y de que ese informe no sea considerado. Puede pasar que se trate el segundo informe de los de minoría que están presentando tanto el Partido de Revolución Ciudadana como el Partido Social Cristiano, y puede darse también el evento de que no se aprueben esos informes, porque también tienen que tener 70 votos. Es decir, ahí estaríamos a la expectativa de lo que dice la disposición legal de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Los informes tienen 3 opciones, o los proyectos de ley: de que se aprueben, de que se reformen o de que se nieguen, porque alguien por ahí mencionaba de que se van a archivar. No hay esa facultad en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solamente es aprobar, reformar o negar. Así es que esos escenarios habrá que verlos, no puedo adelantarme todavía a lo que vaya a pasar en la sesión del Pleno, pero hay que estar claros de lo que dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Una encuesta señalaba que hoy los ecuatorianos evalúan con más del 50% de satisfacción y califican como un buen trabajo el que ha venido realizando la Asamblea y un porcentaje también importante de muy bien. Tiene una calificación mejor quizás que el periodo anterior, pero con esto, donde no hay concordancia, a diferencia de los primeros proyectos que se ha logrado mantener esa hegemonía en la Asamblea, ¿qué rumbo puede marcar en el legislativo? Hemos mirado ese sentir de la población que hoy la Asamblea está tomando otro rumbo, que está trabajando en proyectos de ley importantes, que se están consensuando posiciones a veces que eran radicales de una oposición ciega, pero aspiremos de que este ejercicio democrático que se lo ha venido realizando durante estos 2 meses al interno de la Asamblea se mantenga por el bien del Ecuador. No se piense en un proceso que está por venirse de las elecciones del año 2025, ni se piense en los cálculos electoreros, sino al contrario, se piense siempre en el país, que eso es lo más importante. Ahí se va a demostrar si es que de verasmente se quiere actuar con responsabilidad y se quiere defender los intereses nacionales. Por lo tanto, si esta posición se mantiene de privilegiar los intereses colectivos nacionales sobre los intereses partidistas o particulares, creo que mantendremos ese nivel de credibilidad y de prestigio que se está teniendo. Caso contrario, estaremos bajando, y con obvias razones, cuando ya empiece el tema de discusiones que no tienen trascendencia al interno del recinto legislativo. Asambleísta Velasco, y hoy la mirada también estará en lo que ocurra con este primer debate también del proyecto de ley de extinción de dominio, donde desde las distintas bancadas, los asambleístas en general han dicho que coinciden en que debe darse un proyecto como este, pero se cuestiona si es que tal y como está planteado, y esto por parte de una de las bancadas, está en relación con lo que dijo la Corte Constitucional. Dicen que no, y esto de aquí puede poner también en conflicto el debate de este proyecto. Toda ley siempre va a generar resistencia, observaciones, conflictos de carácter legal. Y esta ley no es la excepción, porque habla precisamente de una reforma a la ley de extinción del dominio. Se va a tratar sobre el tema de reformas a la ley de contratación pública, que es también donde se ha evidenciado muchos actos de corrupción en muchas instituciones. Y lo que se pretende es de que no entren en conflicto con la seguridad jurídica. La seguridad jurídica del país, establecida en la propia Constitución, establece debido proceso, presunción de inocencia, establece un mecanismo de confiscación de bienes, pero hasta que se demuestre responsabilidad y culpabilidad. Lo que se pretende a través de este proyecto es agilitar procesos, que no se espere sentencias ejecutoriadas para que se pueda hacer uso de los bienes que han sido objeto de actividades ilícitas. Por lo tanto, yo pienso que va a ser importante el debate que se lo maneje respetando las normas jurídicas, el procedimiento que está establecido inclusive en el propio Código Orgánico General de Procesos, que habla de materia civil, lo propio que se respete lo que dice el Código Orgánico Integral Penal y, lo más importante, las normas de la Constitución de la República. Gracias, asambleísta, por habernos acompañado esta mañana con su criterio sobre estos importantes temas que están ya al interior de la Asamblea. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Liz. Excelente día para usted y para el país.